Hola mi querido amigo, mi querida amiga, recibe un abrazo caluroso, un cordial saludo. Mi nombre es Jerry Pinzón, soy un pastor que reside en el estado de Nuevo México, aquí en los Estados Unidos, y he querido compartir con ustedes una serie de temas. He sido invitado y es una bendición poder venir y compartir con ustedes aquí en el Ministerio Gracia y Salvación unos temas bien interesantes que quiero que discutamos juntos, que analicemos juntos. Vamos a estar hablando de profecía, bien interesante este tema que me gustaría que tratáramos. Vamos a estar hablando más que todo del libro de Daniel, quizá, y de pronto un poquito del libro de Apocalipsis, pero yo sé que va a ser una bendición para ti. Esto no es quizá la perspectiva típica que se ha presentado acerca de estos libros o de la profecía. Sí vamos a cubrir algunos de los mismos elementos básicos que normalmente se cubrirían, pero he querido darle un ángulo diferente. Durante estas presentaciones yo quiero que realmente meditemos en lo que significa para nosotros como adventistas nuestra comprensión profética. Y por esa razón he querido hacer esta serie, he sido invitado para hacerla y quiero pedirle al Señor que nos guíe al hacer estos estudios. Así que el día de hoy vamos a comenzar con algo bastante básico. Te voy a invitar a que ores conmigo, una oración corta. Querido Dios y Padre, al hacer este estudio, yo quiero pedirte que tu Espíritu, Señor, obre poderosamente en mí al presentarlos y también en las personas que los van a escuchar, mis amigos, mis amigas que participan de este ministerio y también que comparten con otros de sus amigos aún fuera del ministerio y que no son ni siquiera cristianos quizá o que no son adventistas. Padre, bendícenos por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos, vamos a ir al punto de una vez. Estos videos no van a ser muy largos. Quiero compartir algunas ideas básicas con ustedes. Y lo primero que quiero que hagamos, antes inclusive de hablar de profecía, es que estudiemos un poquito acerca del propósito de la profecía. ¿Por qué la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? O de una manera más práctica quizás, ¿cómo esa profecía afecta a tu vida? Así que al estudiar esta profecía más adelante en los próximos episodios, yo quiero que este sea el resultado. Así vamos a empezar de una vez por esta parte, porque quiero que eso sea lo que guíe nuestra conversación de aquí en adelante. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Lo primero que quiero hacer es quiero que vayas conmigo al libro de Isaías 46, 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10 dice, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Así que una de las cosas que quiero que pensemos cuando se trata de la profecía, lo primero es que es una característica por la cual Dios se identifica como Dios, Dios se identifica como tal. Y es algo bien importante, algo bien interesante que quiero que mantengas en tu mente. Dios es Dios y Él se manifiesta de esa manera diciéndonos, yo puedo profetizar, yo tengo la capacidad de decir qué es lo que va a pasar desde el principio. Y el hecho de que Él es capaz de hacer eso es lo que confirma que Él es el Dios que controla la historia. Cualquier persona puede decir que es Dios, cualquier persona puede reclamar o darle a algún objeto o alguna cosa la posición de Dios, pero la realidad es que solamente el Dios creador puede determinar lo que va a ocurrir porque Él crea la historia. Y esto es lo que el libro de Isaías nos dice. Así que cuando pensemos en profecía, pensemos en que es algo que definitivamente determina que Dios es real. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es verdadera? Porque la palabra de Dios es profética. Nos muestra que hay un Dios que controla en realidad los tiempos y la historia. El libro de Juan, versículo 29, capítulo 14, Juan 14, 29, también nos da un detalle bien interesante en cuanto a la profecía. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, creáis. Así que la profecía tiene un poder maravilloso para ejercer nuestra fe, para hacer que nosotros tengamos fe y que desarrollemos nuestra fe. Mi querido, ¿tienes tu fe en la profecía? ¿Tienes tu fe en Cristo Jesús? Porque ha dicho desde antes lo que habría de ocurrir. Cuando miramos lo que está pasando en el mundo hoy, definitivamente podemos darnos cuenta que creemos en un Dios todopoderoso que controla la historia. Y que es Dios porque controla la historia y también que nos ayuda a ejercitar fe en Él al habernosla revelado, que es algo importante aquí. El hecho de que Él se revela y nos muestra y nos dice lo que va a ocurrir. Ahora, este es el enfoque principal de este tema en este corto video.
es el propósito de la profecía en lo que tiene que ver con nosotros. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y aún los tuétanos. Es una palabra que tiene poder de transformar, así que cuando tú pienses en la profecía, cuando pienses en la palabra de Dios, yo quiero que pienses en ese poder transformador que tiene. De nada sirve que te sepas las profecías, de nada sirve que entiendas Daniel y Apocalipsis, de nada sirve todo eso si no genera un cambio en tu vida, si no penetra tu corazón, si no te transforma, si no te invita a acercarte más a Cristo Jesús, quien es el que se revela a sí mismo por medio de la profecía. Así que al meditar en estos temas que vamos a tratar en esta serie, yo quiero que pienses en eso, en el efecto que Dios quiere que tenga la palabra de Dios y la profecía en tu vida. Así que vamos a empezar haciendo un pequeño análisis rapidito en el tiempo que nos queda acerca de Daniel. Daniel es un hombre de Dios, un hombre que se pudiera considerar casi perfecto, del cual no se habla nada negativo en la palabra. Y sin embargo lo encontramos aquí en el capítulo 9 y ocurre algo bien interesante en la vida de Daniel. Cuando estudiamos el libro de Daniel nos enfocamos en muchos de los capítulos del libro de Daniel, son tan importantes, pero a veces este capítulo 9, especialmente la primera parte, como que no se le da la importancia que necesita o que requiere. Nos enfocamos más en la parte final del libro de Daniel, donde se presenta la profecía de las 70 semanas, la profecía del Mesías. Pero miren cómo empieza el capítulo de Daniel y miren el poder maravilloso que tiene el elemento profético y la palabra profética aún en la vida de Daniel. Este es el efecto que yo espero que al estudiar las profecías todos nosotros podamos experimentar. Que tú al estudiar Daniel y las profecías de Daniel o al estudiar Apocalipsis y las profecías de Apocalipsis puedas experimentar algo similar a lo que le ocurrió a Daniel. Mira, Daniel 9, versículo 1 nos dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo Daniel, noten lo que hace Daniel, entendí por la escritura y por la palabra del Señor al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Así que lo que está ocurriendo aquí es que él está comprendiendo la palabra de Dios, las escrituras de Dios, pero específicamente el aspecto profético de las escrituras por medio de Jeremías y que iba a concluir el exilio básicamente. Ahora fíjense lo que ocurrió. En el versículo 3 nos dice, entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. No es solamente una oración como la que algunos hacen cuando se van a comer su caldito. Es una oración de ruego, de súplica, de consagración, de entrega, de humillación delante de Dios. Y oré al Señor mi Dios, versículo 4, e hice esta confesión. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Fíjese lo que dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos apartado de tus mandamientos. Increíble. Él empieza a arrepentirse y se incluye con el pueblo como alguien que ha hecho mal también y que necesita el perdón de Dios. ¿Y por qué busca ese perdón? Porque cree en un Dios compasivo. Versículo 9 dice, Señor, tú eres compasivo y perdonador, aunque contra ti nos hemos rebelado. Noten lo que la profecía está haciendo en la vida de este siervo, que además se presenta como un siervo casi perfecto, que no ha hecho nada malo y sin embargo él sabe que es un pecador y se consagra delante de Dios, se entrega delante de Dios. Versículo 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras ruinas. Versículo 19 es una exclamación de deseo de que Dios responda. Escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mi querido, la profecía tiene el poder de transformarnos, de llevarnos hacia Cristo Jesús, de hacer que nos arrepintamos, que sintamos el deseo de encontrarnos con Cristo de una manera más plena. ¿Por qué? Porque sabemos que es un Dios perdonador, misericordioso, que nos escucha y podemos decir, Señor, escúchanos a medida que nos enfrentamos o nos confrontamos con la realidad profética. Finalmente quiero terminar con esto. Versículo 23 dice,
que el ángel de Dios apareció. Gabriel aparece delante de Daniel y le dice, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y ahí Gabriel procede a darle la visión del Mesías a Daniel, una visión maravillosa que le decía que a pesar de todo lo que estaba pasando y de todo lo que iba a pasar, Dios iba a enviar a su príncipe, al Mesías, a salvar a su pueblo, y no solo al pueblo, pero a todo el mundo. También sabemos que esa profecía se convierte en la llave que llegaría a abrir más adelante la profecía que le dio origen a nuestro movimiento. Durante esta serie vamos a estar estudiando estos temas. Tenemos poco tiempo, va a ser complicado, solo unos minutos para presentar mucha información, pero quiero que sientas en tu corazón que el Espíritu de Dios te está hablando, que el Espíritu de Dios te está llamando a una consagración, a una entrega total, con humillación, con cilicio, con ceniza, de corazón, a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Espero verlos, espero que sigan conmigo esta serie, espero que el Señor nos hable por medio de estos cortos minutos y que su palabra penetre profundamente en nuestros corazones de la misma manera como penetró en el corazón de Daniel. Que Dios te bendiga, escucha la palabra, estudia la profecía, pero ten la misma experiencia de Daniel. Escúchala y estúdiala con el deseo de encontrarte con Cristo Jesús. Dios les bendiga. Ministerio Gracia y Salvación. Queremos brindarte gracia y salvación con esta serie que estamos haciendo.